horas de haber dado su discurso de presupuesto. Es un espectáculo donde lo que dio fue vergüenza, tanto ella como las personas que estamos acostumbrados a estar viendo que hagan este tipo de análisis, incluyendo la oposición política. Uno comienza a ver cómo esta señora empieza a decir barbaridades con cifras numéricas y nadie era capaz de decirle a esta gente: usted no se ha dado cuenta que no suma lo que usted está diciendo, que es lo más preocupante. Escuche esto, comparte este video por favor. Cuando los países caen en deuda pública, grandes deudas públicas, generalmente es porque comienzan a hacer una expansión en el desarrollo de infraestructura. Cuando eso ocurre, el gobierno tiene una insuficiencia de ingresos y comienza a pedir prestado para pagar la expansión en infraestructura y la operación gubernamental. Cuando su país no produce lo suficiente como para producir el dinero que va a compensar el gasto público, ya sea el desarrollo de carreteras, ya sea la educación, la salud, todos estos renglones, pues comienzan, le dan continuidad al endeudamiento público. ¿Y qué hace el capital financiero? La banca. Como sabe que usted es incapaz de producir, continúa dándote y prestándote el capital financiero para que a la larga, cuando el Estado haya completado su fase de desarrollo de infraestructura y se dé cuenta que no tiene un retorno de inversión, no tiene un dinero que pueda captar tras el gasto que hizo en esa infraestructura, porque era una infraestructura que no produce, como puentes, paseos de bicicletas, sandeces, pues ahí entonces el gobierno tiene un problema y el capital financiero, que lo sabe, comienza a quedarse con sus entes de servicio y le dice: no hay ningún problema, yo te voy a pagar más deuda, te voy a prestar más deuda, pero a un interés mayor, y tú vas a tener que hacer algún tipo de regulación y traspasarme a algún ente de servicio. ¿Qué le hicieron a Puerto Rico? Comenzaron con esos renglones y se quedaron con el aeropuerto, se quedaron con los expresos, con los peajes. Comenzaron a operar todos los entes de servicio y de esa forma van ellos captando el dinero que se supone que captara el Estado. Ahora ya el Estado nunca lo va a captar y traspasó el desarrollo de infraestructura con su capacidad de generar ingresos a la empresa privada. ¿Y cómo puede salir de ese boquete el gobierno? Una vez más, entonces, desarrollando producción. Por eso es importante la manufactura. Es bien importante la manufactura, que produce alrededor del 42% del presupuesto que gana el país. Pero la gobernadora les dijo a ustedes que el presupuesto consolidado, que era de más de 32 mil millones de dólares, 4 renglones absorbían el 64%, lo dijo ella. Que dentro de este presupuesto balanceado pudimos preservar iniciativas que son claves para garantizar el servicio a nuestra gente y de las cuales voy a mencionar solamente algunas de ellas. 1. Vamos a aumentar los subsidios para los servicios de cuidado sustitutos de adultos mayores y con discapacidades de Puerto Rico. Estamos hablando de 120 millones de dólares, añadiéndole al presupuesto vigente 34 millones adicionales para nuestra gente mayor, para nuestros niños con discapacidades. Fue el compromiso que tuve con el pueblo y en esta Asamblea Legislativa vamos a honrar. 2. Servicios de albergues para menores. Le estamos asignando 8.6 millones de dólares adicionales para 48.6 millones. Vamos a atender a nuestros niños. Vamos a darles las herramientas y vamos a proteger su seguridad. No puede ser que los niños sean una estadística del Departamento de la Familia. Basta ya. Nuestros viejos y nuestros niños sí son primeros. En este presupuesto también, y que quede claro, no estoy mencionando todas, voy a mencionar solamente algunas. En este presupuesto también añadimos fondos para reclutar 100 trabajadores sociales y 100 técnicos de trabajo social a un costo adicional de 5.7 millones de dólares. Así como también bomberos que tanta falta nos hacen con una inversión de 12.4 millones de dólares. Así que no nos vamos a quedar donde estamos, porque sé que muchos de los problemas que tenemos quizás en estos hogares o en los que atienden las querellas de maltrato, que hay tanta lista de casos para atender, es porque no tenemos quizás un técnico que atienda esa querella. Con este reclutamiento adicional el que se ha hecho en este año, buscamos eliminar eso y que todas puedan ser atendidas. Incluimos también fondos para vales de cuidado de niños y de esta manera apoyar a las familias trabajadoras que no cualifican para la asistencia que actualmente dan los fondos federales. ¿Qué significa esto? Que muchas de nuestras familias el dinero no le dan mensualmente porque son servidores públicos y no cualifican bajo los niveles de pobreza. No cualifican para las ayudas de cuidado de niños que sí están disponibles para las personas de escasos recursos. Es momento de trabajar para la clase media y por eso estamos destinando 15 millones de dólares para este programa de vales para nuestras familias trabajadoras para el cuidado de sus niños.
yo sé lo que significa esto. Presupuestamos también el reclutamiento de 800 nuevos cadetes para la policía de Puerto Rico. No 100, no 200, no 300, no 600, 800 nuevos agentes de la policía de Puerto Rico. A quien también le haremos justicia pagándole las horas extras que trabajan a tiempo. Basta ya, basta dejar de esperar meses para el pago que se les adeuda. La realidad es que nuestra policía trabajan porque hay una necesidad de servicio, porque hay muchos que se retiran. ¿Y por qué tienen que estar cuando se presupuesta cada año las horas extras? Ya cuando llegamos a febrero se acabaron los chavos. Y no hay dinero ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio para el pago de horas extras. No. En este presupuesto incluimos dinero adicional para poder cumplir con el pago de horas extras a tiempo. De la misma manera, vamos a construir salas de entrevistas para víctimas de violencia doméstica o de trauma y áreas seguros para los que acompañan a nuestras víctimas en los procesos cuando van a radicar esas querellas. Fue un compromiso de campaña y estas salas van a estar ubicadas en toda la isla, en las comandancias de cada una de las 13 regiones de la Policía de Puerto Rico para darle la seguridad, la estabilidad a nuestras víctimas de delitos. La organización también ha puesto en marcha una inversión de $12 millones para remodelar por completo las salas de operaciones y los cuartos de pacientes del Hospital Universitario en Puerto Rico. El hospital que le sirve a nuestra gente humilde. El hospital de última instancia que siempre hay que le resuelva a nuestra gente. Tenemos que ponerlos en condiciones y eso incluye la remodelación de sus salas de operaciones y de sus cuartos de pacientes. También en este presupuesto incluimos los fondos adicionales para la contratación de más médicos residentes en Puerto Rico y para la compra de equipo médico. Esto significa que estamos llevando a $24.3 millones las asignaciones para el reclutamiento de médicos residentes y de los equipos médicos. Esto significa casi $15 millones adicionales en este presupuesto para ampliar las residencias de médicos en Puerto Rico. Este es un problema grave de salud que tenemos y no lo vamos a atender si no ampliamos la cantidad de médicos que pueden hacer sus prácticas, la cantidad de médicos que pueden estar disponibles estudiando aquí para que no se nos vayan. Y nuestra administración también identificó en este presupuesto que ustedes van a estar viendo $21.1 millones para garantizar el acceso a medicamentos esenciales que combaten la hepatitis C en la población correccional de Puerto Rico. ¿Por qué hablo de esto? Sabemos que nuestra población penal tiene gran incidencia de hepatitis C y habiendo los medicamentos no se vacunan o no se les aplica la prueba disponible. Pues nosotros identificamos, tal como lo prometimos al pueblo de Puerto Rico, salud es primero. Y estas personas, una vez cumplan su pena, van a volver a la comunidad. Vamos a atenderlos. Y por eso la asignación de fondos para atender la hepatitis C en nuestra población correccional lo prometimos y lo estamos cumpliendo. También estamos incluyendo proyectos de mitigación en deslizamientos de tierra. Y sobre esto hicimos una orden ejecutiva, la número 4, donde asignamos ahora 55 millones para 583 localizaciones. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros llegamos, identificamos un dinero y le agradezco al secretario de Transportación y Obras Públicas. Porque uno cuando transita a Puerto Rico ve desastres y derrumbes que vienen de Fiona, de Hugo, de Irma, de María, de lluvias, y lo que se hace es se pone una valla y se cierra el carril y se sigue socavando la tierra en esa área. Por eso dije, temprano este año, que íbamos a atender todos los deslizamientos en los 78 municipios de Puerto Rico. Este primer año identificamos 29 millones y ahora acabamos de hacer una asignación adicional para atender 583 con este año fiscal y vamos a continuar hasta atenderlos todos. También vamos a mejorar la plataforma digital SECO y la plataforma ideal para facilitarle la vida a la gente. Si nosotros le podemos dar las herramientas, teniendo la variación del Real ID para todo el mundo, pues evidentemente tengo que anunciarles que a esta fecha más de 1.9 millones de personas en Puerto Rico ya tienen sus identificaciones en formato requerido por el gobierno federal. Y de hecho, los SECO comenzaron a hacer ahora verde porque estamos eliminando el papel para poder provocar ahorros y minimizar el uso del espacio de almacén, que dentro de poco nuestra meta es que el uso de papel sea exclusivamente en transacciones. Entonces, queremos que sea cero, que no haya el uso de papel. Y esto va a integrar todos los sistemas del gobierno, no solamente las identificaciones, sino los servicios que el gobierno da en cada una de las áreas para información a los ciudadanos y evitar tener duplicidad en los documentos. Para esto estamos asignando $10 millones. Empezando, salud, educación, las pensiones. Eso que ella dijo, que es el 64% del gasto público del presupuesto. Estas son algunas de las iniciativas adicionales que estamos atendiendo en este presupuesto que estamos presentando. Luego de años de ciertamente incertidumbre fiscal y presupuestaria, hemos logrado un presupuesto nuevo para este año que comienza en julio próximo y que tenga un aumento de 1.5% para cerca de $13 millones. Y en el presupuesto general para un total de $32.6 billones o $32.600 millones como presupuesto consolidado de este próximo año entre los fondos federales, ingresos y otros. De esta cantidad, el 64%, o el equivalente a $8.6 billones de fondo general, se destinan a la educación, seguridad pública y salud, así como el pago de pensiones. Esto constituye el mayor desglose de recursos a estas áreas. Este presupuesto no solamente es uno consolidado, balanceado, sino que nos permite atender con el presupuesto local algunas de las iniciativas que incluimos en nuestra plataforma de gobierno y que fueron avaladas por todos los puertorriqueños en la pasada elección. 64% del gasto público del presupuesto genera dinero, no genera ingresos. El 64% del gasto público no genera ingresos, no tendrá jamás un retorno de inversión. ¿Usted entendió lo que yo le acabo de decir? Si usted tiene $10, usted gastó $6, 40 centavos de los 10 que tenía y es en gasto. No es que tú lo pagaste en algo que va a retribuirse. Entonces, cuando comienza a pasar eso, las regulaciones que le piden, por ejemplo, la Junta de Control Fiscal, en aquel entonces el capital financiero, es que se abran ventanas de retiro, que se congelen plazas y se abran ventanas de retiro. Y los políticos son tan brutos que le hacen caso. Y ahí es que ustedes ven que abren unas ventanas de retiro y congelan plazas. ¿Y qué hicieron con eso? Las personas que dejan de trabajar
porque la plaza está congelada, dejaron de aportar al Estado. Nadie va a generar un sueldo, nadie va a pagar contribuciones. Versus la ventana que se abre de las personas que van a retiro, que comienzan a hacer ahora un gasto para el Estado sin retorno de inversión, porque ellos no van a obtener un dinero devuelto por lo que puedan producir las personas retiradas. Al contrario, por eso es que se aumenta tan drásticamente los costos por salud, porque la atención a la población que ya usted tiene en esa ciudad es una población adulta enferma que depende constantemente de tratado médico. Dicho eso, comienza esta señora a decir que va a salvar los municipios, que están todos quebrados porque ninguno produce. ¿De dónde, demonios, esta señora dice que ella tiene el dinero para salvar los municipios? No lo tiene. Y para ustedes, ciertamente, nuestros alcaldes de los dos partidos, que son la línea de defensa de nuestro pueblo ante cada evento atmosférico, cada situación de emergencia. Los alcaldes son los primeros que están ahí cuando un árbol cae en una escuela. Los alcaldes son los primeros que están ahí cuando hay un derrumbe. Los alcaldes son los primeros que están ahí cuando hay una necesidad en el pueblo. Yo no los voy a dejar solos. Y por eso, a todos los que se han reunido y en las cumbres que hemos participado y los que he visitado, yo estoy consciente del servicio y las necesidades que ustedes tienen. Por eso, haremos disponible un total de 387 millones de dólares para los municipios en este presupuesto de año fiscal. Y este instrumento es posible. Gracias a partidas que no se utilizaron durante los pasados años fiscales y que ahora los vamos a estar destinando para que ustedes puedan seguir ofreciendo servicios esenciales a sus ciudadanos en los 78 municipios. Mi gobierno está para servirles a ustedes como ustedes le sirven al pueblo. Pues comenzó a decir una sarta de disparates prometiendo cosas que no puede cumplir y vendiéndole al pueblo que ella va a rescatar algo cuando no tiene el dinero para rescatarlo. También, salud, constantemente aumentan los costos, pero eso es constantemente por una política que los mediocres políticos de aquí nos sumergieron. Antes, Puerto Rico tenía un sistema de salud universal, el sistema que inventó el doctor Guillermo Arbona, un doctor estadista, quien fue contratado por un gobernador popular, Luis Muñoz Marín, para que, dejando al lado sus diferencias ideológicas, desarrollara un sistema de salud universal. Este servidor, Eliezer Molina, cuando era niño, jovencito, mis padres me llevaban al hospital, me llevaban a cualquier tipo de especialista, me llevaban a la farmacia, nos daban los medicamentos, nos sacaban las placas y nuestros padres no tenían que pagar un solo centavo, no pagaban nada. Eso le costaba al Estado 721 millones. En ese momento, estamos hablando del año 1990, un año posterior a cuando entonces entra en vigor el nuevo modelo de salud de la tarjetita que inventó el PNP, comenzó a costarle 1.200 millones de dólares al Estado. O sea, casi un 50% en aumento de inflación. No, más de un 50%. Casi el equivalente. O sea, que es como algunos 80% en valor adicional de lo que gastaba el gobierno. Cuando usted multiplica por 20 años ese valor en aumento que fue creciendo constantemente, alcanzamos el 50% del endeudamiento público. Cuando ella entra en el renglón número 4, que es el renglón de las pensiones, la deuda pública se vuelve impagable cuando el Estado debe el equivalente a lo que produce. ¿Qué es lo que produce? El Producto Nacional Bruto. Cuando su nivel de deuda pública es equivalente, es igual al Producto Nacional Bruto, ya usted debe lo mismo que ingresa. No puede aumentar de ese valor. Puerto Rico tenía un Producto Nacional Bruto que rondaba los 70,000 millones de dólares para el 2016. En el 2016, Puerto Rico debía 71,000 millones de dólares en deuda pública y 52,000 millones de dólares con las cuentas de pensión. ¿Y por qué ese valor tan alto? Bueno, porque Puerto Rico tuvo un gobernador donde decidió hacer la titularización de la deuda. Y la titularización de la deuda, lo que hizo aquel gobernador Luis Fortuño fue
emitir deuda pública para pagar deuda pública, algo que no se debe hacer porque no es algo científico, ahí no hay ciencia, eso no es técnica, eso no es nada, eso es basura, eso es darle paso a la continuidad del endeudamiento público. Y el señor Luis Fortuño entonces lo que hizo fue que generó deuda pública cargado contra las cuentas de pensión para el pago entonces de la banca y traspasa el título de la deuda de la banca al sector privado, a las cuentas de pensiones y a las cooperativas. Justo en ese momento, Puerto Rico traspasa el nivel de deuda externa y aumenta el nivel de deuda interna porque el compromiso ahora era con los pensionados, con todas estas personas. Los que cobraron, que se fueron, vendieron. Y quien compra en el mercado secundario nunca le prestó dinero a Puerto Rico. Y ahí es que entran los bonos de Cofina, que fue un sistema tributario donde se inventó el Partido Popular Democrático con el aval de sus senadores y sus representantes y el Partido Nuevo Progresista con sus senadores y representantes, y cogieron y extorsionaron a nuestro país y le pusieron una contribución al consumo, porque Puerto Rico tiene una economía de consumo, no tiene una economía de producción. Y para el gobierno poder generar algún ingreso adicional fuera de su estructura operacional, inventaron este sistema tributario para que las personas cada vez que consumieran, que compraran algún tipo de producto, se generara una captación y fuese a satisfacer una deuda pública que ya estaba fuera del orden constitucional, porque le están diciendo al mundo financiero: nosotros te vamos a pagar con un ingreso único de una contribución única impuesta al consumo. Todo eso fue cargando el valor de la producción puertorriqueña. Los procesos de elaboración aumentan los costos, el problema energético y todo este nivel de infraestructura obsoleta hizo entonces escuelas viejas, cuarteles viejos. Ella lo dijo ella. ¿Cuántas veces no le dijimos que tiene todos los cuarteles escascarados? No tiene para pagar las pensiones de los policías, no tiene para aumentar el sueldo de los policías, y se puso a decir que va a mejorar la situación de la infraestructura de la policía. Este programa, que había estado inactivo por incumplimiento en el pasado, permite que los fondos provenientes de incautaciones se reviertan directamente al uso de nuestra policía. Y hoy esos recursos regresan a manos de quienes protegen nuestras comunidades. Esos son logros concretos. Son números que reflejan el compromiso diario de seguridad con nuestros hombres y mujeres de la Policía de Puerto Rico, que día a día se levantan para sacrificarnos, para velarnos, para protegernos. Para ellos, mi agradecimiento, y para toda la uniformada. Y para que nuestros policías puedan hacer bien su trabajo, es esencial que cuenten con las herramientas y con el ambiente adecuado que respondan a sus necesidades. Por eso he dado instrucciones de hacer las inversiones necesarias para mejorar las plantas físicas de todos los cuarteles y comandancias de nuestros policías, para que tengan un área de trabajo seguro. La Autoridad de Edificios Públicos, junto al negociado de la policía y el Departamento de Seguridad Pública, ya comenzaron con el reacondicionamiento de nuestros cuarteles de la policía, que tanto lo necesitan. Que volvemos. ¿Qué genera el gasto en infraestructura? Nada, se los expliqué ahorita, a menos que sea una infraestructura en vía de producción. Estamos hablando de estructuras para establecer empresas de manufactura, estamos hablando del desarrollo de predios agrícolas para la producción agrícola, estamos hablando de la producción y el aumento de licencias, las personas que tienen cualquier tipo de, vamos, hasta los podcasts, usted para producir, usted no tiene que ser un agricultor. Entonces no estamos teniendo la capacidad de vernos como empresarios, sino como empleados. Y ella misma, con su boquita de comer, tuvo la osadía de decirle a nuestro país que va a convertir las universidades de Puerto Rico en institutos de servicio. Y otra de las cosas que vamos a hacer, yo adelanto aquí, vamos a empezar a utilizar nuestras escuelas públicas en el área vocacional para que puedan preparar a nuestros estudiantes en las áreas técnicas que nuestras empresas están requiriendo. Operadores de logística, empaque, diseño. Puerto Rico va a volver a ser la meca de la manufactura biofarmacéutica. Vamos a utilizar la Universidad de Puerto Rico como ese ente que tenemos en el Colegio de Mayagüez y en el recinto de Río Piedra,
para prepararnos también en el área vocacional y que además de los mejores ingenieros que se gradúan en toda la nación, que son los de Colegio de Mayagüez y los de las escuelas de ingeniería en Puerto Rico, tengamos también los operadores, los técnicos que van a ayudar en cada una de estas plantas. Nos estamos reuniendo directamente con cada manufacturera, haciéndole las peticiones de cuáles son los empleos que necesitan. Nosotros vamos a apostar a nuestro talento. O sea, que en vez de estar graduando ingenieros, doctores, abogados, financistas, contables, agrónomos, agrimensores, personas que puedan entrar directamente al mundo técnico, pues entonces los manda a que sean las personas que le brinden los servicios a los que traigan del extranjero con licencia foránea y licencia y capacidad de ellos de producir, y nosotros como unos pendejos trabajándole, escúchelo, como unos pendejos trabajándole a un extranjero que viene y se para en tu país y se queda con tu tierra y se queda con tu capacidad de producción y luego le llama a usted capital humano, recursos humanos. Y nosotros entonces buscando a nuestros niños desde pequeñitos, en vez de enseñarles destreza financiera, en vez de enseñarles a hacer planes de negocio, poniéndolos de chiquititos a que aprendan a hacer un resumen para que sean empleados, porque le están achicando la capacidad y el autoestima a nuestro pueblo constantemente. Y eso es parte del colonialismo. Eso fue lo que la gobernadora se sentó allí a decir. A mí me dio vergüenza ajena. Cuando empieza a hablarle de la producción energética, les dije que venía a gasificar a Puerto Rico. En las múltiples reuniones que tuvimos con el secretario de Energía Federal, le dijimos, conseguimos los fondos del Congreso mientras fui comisionada, se aprobaron. Están asignados, pero no los podemos usar. Los requerimientos del Cuerpo de Ingenieros, del Departamento de Energía, de FEMA, de Vivienda, más las regulaciones locales hacen imposible que usemos esos fondos y nuestro sistema sigue en precario. Basta ya de tanta burocracia y permítanos usar el dinero para lo que se asignó, que es arreglar nuestras plantas, nuestra transmisión y distribución, y de esta manera Puerto Rico pueda tener una economía sostenible y una manufactura bollante como la que tenemos los puertorriqueños en la isla. Adicional a esas leyes y órdenes ejecutivas, el ingeniero José Colón, como SAR y director ejecutivo de las alianzas público-privadas, así como el licenciado Domenech, secretario de Gobernación y director de AFAF, lograron, y sus respectivos comités de trabajo en cada una de las agencias, uno, la enmienda al contrato de AES y la negociación de una nueva planta de generación, después de la aprobación de la ley número 1, y lideraron, en conjunto con la Autoridad de Energía Eléctrica, una serie de reuniones semanales con representantes de AES. ¿Para qué? Para renegociar la extensión de contrato de compra de energía al 2032. Para planificar y negociar una nueva planta de generación con gas natural para reemplazar la planta de carbón. ¿Por qué les dije que venía a gasificar a Puerto Rico? Porque esta persona, quien le gusta mucho esto de los PAC y los super PAC, pues está atada directamente a todos los que producen este tipo de material y materia prima. El punto que una de las legislaciones con las cuales entró fue que utilizaran el hidrógeno como fuente de energía renovable. ¡El hidrógeno! Que el hidrógeno no es una fuente de energía. Pero estos mazos de tramposos van preparando todo un esquema para viabilizarlo, porque les dije a ustedes que los inversionistas y el capital financiero son los que hacen que los estados, los gobiernos ejerzan política pública que viabilice el que ellos puedan venir aquí y entrar, porque lamentablemente operan en función a los inversionistas y no en función a la sociedad. El señor Johnny Méndez dijo que le va a poner un 4% de impuestos a los de la ley 22, los que no pagan, y que va a equiparar eso con lo que pagan los puertorriqueños. Y se le zafó una cifra donde nosotros la agarramos y él dice una cifra que va a captar con el 4% que le va a poner de impuesto a esa gente. Cuando él dijo esa cifra, si usted entonces le añade el 96%, vas a tener el total del dinero que limpian en Puerto Rico estas personas, estos malandrines de la ley 22, y te vas a chocar con la realidad de que es el equivalente al presupuesto del país. Lo que genera nuestro país para mantener todo el gasto público, que esta señora se le ocurrió decir allí, esa misma cantidad de dinero generan estos multimillonarios sin pagarle un centavo al pueblo. Así que el dinero que entra en circulación a nuestra economía, que ellos se basan en que es la producción que surge tras la inversión del capital extranjero, pues tampoco se queda, porque ellos mismos te están diciendo que al no pagar contribuciones, el dinero que entró en este libre mercado, por donde entró, salió, y como fuga de capitales o transferencia de capital, pasa entonces a la banca de estos inversionistas, que no es aquí. Aquí simplemente es un paraíso fiscal operacional, pero transicional, y el dinero luego lo pasan a unos bancos financieros, a unos
¿cómo se dice? Paraísos fiscales financieros como Panamá, el Luxemburgo, Tortola, lugares donde ahí usted no va a ver ningún tipo de producción. Ve a Luxemburgo que es algo ridículo y es simplemente el lugar donde estos malandrines depositan su dinero y pueden tener ¿verdad? Un alcance mayor para no tener que pagar contribuciones y se roban el dinero del mundo. Eso le pasa a todos los países. Eso no le pasa a Puerto Rico nada más. Y cuando esta persona comienza, la que está gobernando ahora, a responder en función a sus cabilderos, por eso es que ustedes están viendo una transición en la contratación pública. Cuando ella dijo que iba a votar a todos los que ya estaban, que son de su propio partido, es porque sus cabilderos, que no se deben a los que están operando el dinero, el gobierno de aquel entonces, van detrás del servicio, porque es la forma como ellos van a retomar el dinero que depositaron en la política de esta persona. Y todo el mundo tiene que recordar, porque ahora todo el mundo menciona Politank. Cuando este servidor comenzó a decir Politank, lo tildaron, y empezando por ella, de que tenía desórdenes mentales, todos ustedes lo vieron. Acuérdate de esto, Politank, Politank, Jennifer González, Politank, Politank. ¿Tiene algunas palabras para Eliezer Molina que quiera decirle desde aquí? Algo directamente solamente para él. ¿Qué usted le diría si lo tuviese de frente? Es que no vale la pena. Es una persona que no tiene moral, que no tiene escrúpulos, que yo no respeto, ¿verdad? Así que tiene sus propias ambiciones personales y dice cosas que le faltan a la verdad constantemente. Así que personas así, que evidentemente a mí me parece que tienen problemas de salud mental, ¿verdad? Que deben atenderse. ¿Usted cree que él tiene problemas de salud mental, Eliezer Molina? Sí, definitivamente una persona que habla y se expresa y se conduce de la manera en la que él lo hace, evidentemente tiene unas situaciones, y yo respeto condiciones de salud, así que yo no voy a, ¿verdad?, entrar en eso. Cada cual, ¿verdad?, tiene su estilo, su manera de llamar la atención. Yo respeto para que me respeten, y nunca he tenido que recurrir al insulto, ni a la mentira, ni a la vejación. Esa persona dijo que yo no estaba embarazada, que yo tenía un vientre subrogado. Así que se lo dio un montón hasta pero empezó César él, pero empezó él. Así que cuando tú mientes descaradamente una y otra vez sobre tantos asuntos, a mí no me merece ningún tipo de respeto. Claro, tenía miedo, porque por primera vez se estaba topando con alguien que está dándole a la estructura matriz que financiaba las operaciones de esa gente. Pues cuando ahora entra a gobernar, vemos entonces el descontrol para la otorgación de nuevos, ¿cómo le digo?, subasta, donde estas personas operarán la cosa pública por más de un año, 2, 3, 4, 5 años. ¿Y quiénes van a ser? Pues nuevos operadores a un costo mayor. Y por eso es que usted vio que la gobernadora aumentó el presupuesto consolidado del país. Y al tú aumentar el presupuesto consolidado del país, lo que te va a costar operar la cosa pública, y tú no aumentar tu capacidad de ingreso y mucho menos de captación, porque en el propio mensaje añade una reforma contributiva donde reduce el margen de aportación económica que va a hacer el sector empresarial, pues entonces usted está frente a un acto de locura crasa, donde una persona te está diciendo: ahora vamos a gastar más y vamos a ingresar menos porque Dios es grande. Entonces uno entra con un envase de popcorn y uno es malo. Lo que pasa es que a nosotros no nos cogió de pendejos. ¿Ves? Los coge a ellos. Allí tenía a un senador que me daba vergüenza, parado en el medio de la sala, allí aplaudiendo, un tipo que no sabe de aritmética básica, que no se ha dado cuenta que lo están cogiendo de pendejo allí malamente, y aplaudía como una foca, no como una foca porque está muy distante a ser ahora es más como un huevo güero, pero cuando usted lo ve, ahí es que uno dice, pues lejos llegó nuestro país.
Lejos llegó con un mazo de ignorantes que no tienen la capacidad de entender estos conceptos básicos que acabamos de discutir. Y luego hablan de que ellos llegan a mover el gobierno y como gobiernan y como operan, lo que hicieron fue joder el país. Joder el país. Porque antes tenían margen para pedir deuda pública y todas sus cabronerías con deuda pública la pagaban. Y cuando venía el año financiero que tenía que rendir, emitían un nuevo préstamo y aparecía entonces ese préstamo para el año siguiente y las cuentas pagadas, todas completitas, con un dinero que ahora lo debíamos a un interés mayor. Así, poco a poco, fue que usted vio que los aeropuertos se llenaron de gente y se fueron. Así, usted está viendo que ahora los aeropuertos están al contrario. El boricua está molesto y vuelve a retomar lo suyo. Pues para poder ser exitoso, tenemos que entender lo que acabo de explicar. Así que por favor, comparta para que la gente vaya familiarizándose con estos términos, vaya familiarizándose con la dinámica, vaya familiarizándose con todo esto, porque pronto, en las próximas semanas, la gobernadora estará enviando el presupuesto nefasto para la legislatura y veremos allí qué va a hacer la Cámara de Representantes, que por su desempeño previo en estos meses han visto que es inexistente. La Cámara de Representantes es simplemente inexistente. Allí no existe gobierno, no existe fiscalización, allí no existe oposición, allí es algo que nadie puede entender. Pero yo les prometo que tan pronto ese documento llegue al Senado, será desglosado partida por partida y cada uno de ustedes va a tener la cifra con la que esta mentirosa, esta embustera, se paró allí a decir estupideces. A los alcaldes los cogió de pendejos. No van a quebrar todito. Y va a ser este cuatrienio. Apunten la fecha, apunten la hora, apunten el día. Es más, envíeselo a los alcaldes. Los cogió de pendejos. Y este es el cuatrienio donde vamos a ver municipios cerrar. ¿A qué vamos a ver municipios cerrar? Por insuficiencia financiera. Me la juego. Apuesto lo que sea. Que en este cuatrienio municipios se van a declarar en bancarrota. Por favor, denle like al video. Suscríbase a la página y compártalo por WhatsApp, por Facebook, en Instagram. Es la única forma que podemos nosotros debatir a estas personas. Fíjese que hace poco, incluso hace como 2 semanas o 3, era una guerra que tenían con este servidor mediática. Y luego a la persona que forma la guerra mediática, porque la envían ellos, le dan entonces el nombre de esa persona a una sala de periodismo en el Capitolio. Esa misma persona, hace años atrás, era la persona que estaba cabildeando por los bonos de Cofina, porque fueron de las personas que destruyeron financieramente nuestro país. Así que usted nunca va a ver ni va a escuchar lo que acabamos de decir aquí por los medios de desinformación, porque no son medios periodísticos ni analíticos, son medios de desinformación que que publican en función a quien les paga. Así que por eso es la opinión publicada, porque es la que pueden publicar ellos, pagando ellos para poder manipular la mente de las personas. La opinión pública es esta, el que la gente estaba harta ya y que el popcorn los representaba más que una trulla de políticos estúpidos y bobolones allí sentados aplaudiendo porque no tienen capacidad de pensamiento propio. Y esas son las personas que jodieron nuestro país. Así que, ¿han visto cómo no le quieren pagar a los terapistas? ¿Han visto cómo el servicio colapsó? ¿Han visto cómo no pueden pagar, pero cómo la gobernadora dice que ahora tienen más dinero? Vemos lo que ocurre con educación especial. Vemos cómo ocurre con los mismos cuarteles que ella dijo. Las carreteras del país están jodidas.
y ya gastaron el dinero del huracán María. Volvemos. Gasto excesivo en infraestructura sin que tenga ningún tipo de capacidad de retorno de inversión. Y el desarrollo económico es aquella inversión que tú puedas hacer y a corto, mediano o largo plazo usted pueda recobrar el dinero que usted invirtió y tener una continuidad de ingresos capaz de financiar los costos y gastos operacionales, los mantenimientos y generar un ingreso adicional. Cuando eso ocurre, aumentamos entonces y salimos de la deuda pública. Ahora mismo estamos bien jodidos. Y la gobernadora le prometió al país que iba a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de un cheque. Y eso es lo que yo estoy esperando, gobernadora. El pago que usted prometió a la deuda pública con un cheque. ¿Lo va a hacer? Yo sé que no lo va a hacer. Porque usted es una embustera. Y tu ignorancia va a llevar a que este país en 4 años se fastidie. Y esto tiene nombre y apellido. PNP. Buenos días. Compartan, por favor. Dele share. Que el mundo vea que el puertorriqueño no es pendejo. Que estaba secuestrado por una trulla de mafiosos que está cayendo. Que los puertorriqueños comenzaron a romper con los partidos. Que ya los puertorriqueños no votan por partidos. Que los puertorriqueños están haciendo las cosas distintas. Igual que El Salvador, igual que en Francia, igual que en otros países, igual que en Argentina. Los puertorriqueños entendieron cómo es que se maneja toda esta problemática de la deuda pública, del capital financiero. Y vamos a salir para adelante porque ya entendimos que el partidismo y la lucha ideológica es lo que divide los pueblos y les nubla la mente y los vuelve incapaces de trabajar en conjunto con todo el mundo, porque a la larga todos vivimos aquí. Así que lo que uno haga bien, todos nos vamos a beneficiar. Pero hay que salir de los partidos, ustedes lo están viendo. Vean cómo la gobernadora dio ese mensaje y cada cual fue a alar para su línea. Aquí ninguno se sentó a decirle a ustedes dónde está, cuál es el problema, cómo esto se cambia. Ustedes han visto en todos estos meses cómo nos hemos... logramos con rivales políticos sentarnos, dialogar y comenzar a llevar política pública hacia adelante. Y vienen unas que van a ser grandiosas y van a ser para la historia de este país. Y le vamos a callar la boca a un montón que siempre dijeron que para nosotros poner a nuestro país primero tenemos que ingresar al partido de ellos. Y no se dieron cuenta que era el contrario, que eran ellos quienes tenían que dejar a su partido y tenían que ingresar al pueblo. Y por eso es que solo el pueblo salva al pueblo. Pero ahora la gente lo está entendiendo. Y yo le doy las gracias a cada uno de ustedes que compartiendo todo esto es que han roto esa barrera y el miedo se perdió. Y ahora nosotros somos más y ellos tienen miedo. Y no vamos a descansar hasta que de esos 6 millones que se fueron, mínimo, 2 o 3 puedan volver. Para adelante, siempre para adelante.